Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar sobre el lavado de manos. No es cierto, les voy a hablar sobre los tipos de variables. Este es un tema básico en la estadística y la ciencia de datos. Los distintos tipos de variables que podemos encontrarnos cuando estamos afrontando un problema relacionado con datos y en el que se está tratando de explicar o predecir el resultado de una variable como consecuencia de otras. Por ejemplo, cuando se está tratando de explicar el precio de una casa, dado el tamaño, la cantidad de pisos que tiene o su ubicación. Primero vamos a comenzar por dos categorías de variables que podemos encontrar cuando estamos afrontando un problema. En primer lugar, tenemos la categoría de variables resultado o response variables, también conocidas como variables dependientes, que son el objetivo principal de nuestro estudio y de nuestro análisis. A final de cuentas es la que estamos tratando de explicar o predecir. La segunda categoría es la de variables independientes o explanatory variables, que también son conocidas como variables explicatorias. Y son aquellas que influencian a la variable dependiente, y son sobre las que en algún determinado momento podríamos tener control. Podemos ver esta división con dos ejemplos. El primero, imagina que estamos tratando de determinar si una medicina es útil o no para combatir cierta enfermedad. Como variables explicatorias podríamos tener la edad de los pacientes a los que les vamos a administrar el tratamiento, o podríamos tener su historial médico, podríamos tener la cantidad de medicina que les vamos a estar poniendo, y como variable resultado tendremos qué tan efectivo fue el medicamento en ellos. Si te das cuenta, podemos controlar muchísimos aspectos, si no es que todos, los aspectos de nuestras variables explicatorias. Podríamos elegir solamente a pacientes de cierta edad o pacientes de cierto rango socioeconómico y demás. Tenemos el control sobre estas variables. Sobre lo que no tenemos control es sobre el resultado del tratamiento. Otro ejemplo es cuando tratamos de predecir el valor de una propiedad dados ciertos factores como su ubicación, el tamaño, si cuentan con 2 baños, 3 baños y demás. En este caso, estas son nuestras variables explicatorias, mientras que nuestra variable objetivo o dependiente es el precio de la propiedad. Ahora ya sabemos que existen estas dos variables, las dependientes o las independientes, las explicatorias y las respuestas. Y esta es la categorización que depende del rol que las variables juegan dentro de nuestro problema o análisis. Sin embargo, hay otra división entre tipos de variables, y esta se da dependiendo de los valores que pueden tomar. En particular, son dos grandes categorías. La primera son las variables numéricas, y son con las que probablemente estés más familiarizado. Como su nombre lo indica, son simples números. Sin embargo, las variables numéricas se dividen a su vez en otros dos grupos. El primer grupo son las variables numéricas discretas, que corresponden a números enteros, como por ejemplo la cantidad de veces que te lavas las manos al día, 1, 2, 3 o más. Otro tipo de variable discreta, numérica, es la cantidad de hijos que tiene una persona, 1, 2, 5, 7. Y otro buen ejemplo es la cantidad de libros o videojuegos que tienes en casa. No puedes tener medio libro, no puedes tener 3/4 de libro, no puedes tener 7.2 videojuegos. Las variables discretas, en resumen, son variables para las que no es posible o no tendría sentido hablar de parcialidades. La segunda categoría dentro de las variables numéricas son las variables continuas. Y como ya te habrás imaginado, a diferencia de las variables discretas, estas variables permiten tener un número de infinito de valores fraccionales. Por ejemplo, un ejemplo de una variable continua numérica es el tiempo que tardas en lavarte las manos. Podría ser 10 segundos, podría ser 20.5 segundos o podría ser 40 segundos. Es decir, siempre hay un número infinito de posibilidades, por ejemplo, entre el número 40 y el número 41 de segundos. Podrías tardarte milésimas de segundos, micronésimas de segundos. A eso se refiere que sean continuas. Otro buen ejemplo es la edad de los hijos de una persona. Un niño podría tener 0.5 años, un niño podría tener 7.4 años. Otro ejemplo de variable numérica continua es el precio que pagaste por tus libros. Podría ser 9.99, podría ser 999.99, y sin límite. En resumen, las variables continuas numéricas pueden tomar un número infinito de valores entre dos puntos definidos. Otra de las características de las variables numéricas es que en teoría estas variables no tienen un límite, ya sea positivo, negativo o hacia ambos lados, aunque en la práctica suelen estar limitadas por el mismo fenómeno que tratan de representar. Por ejemplo, en teoría alguien podría tener 1.000.000 de hijos, aunque ya sabemos que en la práctica tal vez esto no sea posible. Asimismo, alguien podría llegar y decirte que ha habido un millón de años, que en teoría es posible, pero en la práctica sabemos que no. Es decir, no existe un set predefinido de los posibles valores que una variable numérica podría tomar.
Regresando a los grandes tipos de variables, tenemos las variables categóricas, que son aquellas que toman valores discretos, sí, como las numéricas discretas, en el mismo sentido de que no hay parcialidades en las variables categóricas. Sin embargo, a diferencia de las variables discretas, en las variables categóricas sí existe un conjunto predefinido de valores. Un ejemplo de una variable categórica es el tipo de jabón que utilizas cuando te lavas las manos. Podrías utilizar jabón líquido, podrías utilizar jabón de barra o podrías utilizar de esas asquerosas espumas que te dan en los baños públicos. Otro ejemplo es la nacionalidad de una persona, ya sean mexicanos, salvadoreños, colombianos, brasileños. Otro ejemplo de variable categórica son los puestos, por ejemplo, en una empresa. Tenemos desarrollador de software junior, desarrollador de software, desarrollador de software senior. Al igual que las variables numéricas, las variables categóricas se dividen aún más. En primer lugar tenemos las variables nominales. Estas variables nominales no tienen un orden lógico entre sí, es decir, una no es mayor que la otra. Ejemplos de variables nominales categóricas es la fragancia del jabón que utilizas. Podría ser una fragancia neutra, podría ser de limón o eucalipto. Otro ejemplo podría ser el color favorito de una persona. Una persona puede decir que su color favorito es verde, amarillo o rojo. Y otro tercer ejemplo de variable categórica nominal es el animal favorito de compañía para una persona. Podría ser un perro, o un gato o un rinoceronte. Si te fijas, no podríamos decir objetivamente que una fragancia de jabón es mejor que la otra. No podrías dar un argumento lógico de por qué el olor a eucalipto es mejor que el olor del jabón de limón. De igual manera, no podrías argumentar con alguien por qué el color rojo es mejor que el amarillo. Estas variables nominales no tienen un sentido del orden lógico entre ellas. El segundo tipo dentro de las variables categóricas es el tipo de variable ordinal. Como ya te imaginarás por el nombre, estas variables tienen un orden inherente, es un orden lógico y que está bien establecido. Un ejemplo de variable ordinal categórica es la calidad del lavado de mano que haces. Podrías tener una calidad mala, podrías tener una calidad buena de lavado de manos, podrías tener una calidad excelente. En este sentido, sí podríamos decir que la calidad buena es mejor que la mala y que la cantidad excelente es mejor que la buena. Otro ejemplo de una variable ordinal categórica son los rangos de salarios. Podríamos decir que una persona gana de 0 a 10.000, otra persona gana de 10.000 a 20.000 y que hay un rango que es de 20.000 o más. En este sentido, de igual manera, hay un orden lógico. De 0 a 10.000 es claramente menos que de 10.000 a 20.000. Otro final ejemplo de variables ordinales es la severidad de un bug de computadora. Por ejemplo, podríamos tener un bug de baja prioridad, un bug que está afectando a los usuarios pero no es crítico, y un bug crítico. De nuevo, en este sentido, sí existe un orden entre estos tres tipos. Un bug crítico tiene claramente mayor prioridad que uno no prioritario. Y un tercer subtipo dentro de las variables categóricas es las variables binarias, que en realidad es un caso especial de las variables nominales. Son aquellas que solamente tienen dos valores posibles, como las obtenidas con preguntas que se pueden responder con sí o no. Un ejemplo de esta variable es si te has lavado las manos el día de hoy, que espero que sí. Pero simplemente si alguien te pregunta ¿te has lavado las manos?, la respuesta es sí o no. Ese es el tipo de variable categórica binaria. En conclusión, todos los hechos que medimos en el mundo en forma de variables caen dentro de alguna de estas categorías. Hay algunas categorías que aún van más profundo, que son más especializadas, como los tipos de variables de fechas o tiempos, que sin embargo aún así pueden ser reflejadas dentro de los tipos de los que les acabo de hablar. Y otra cosa que hay que mencionar es que también es posible transformar de un tipo de variable a otra. Particularmente cuando vamos de variables numéricas continuas, podemos bajar hasta variables binarias. Una variable numérica continua podría ser el salario de una persona, y la podríamos reducir a una variable binaria si solamente preguntamos ¿esta persona gana más de 10.000? Y la respuesta es binaria, sí o no. Sin embargo, esto ya es tema para otro video, que va a tratar sobre Feature Engineering y Feature Selection, el cual publicaré más adelante, así que ya sabes. Espero te haya sido de utilidad este video. Si así fue, compártelo con alguien a quien crees que le pueda servir de utilidad. Suscríbete si es que no lo has hecho y nos vemos la próxima. Y no olvides lavarte las manos.